esta ocasión te presento mi nuevo episodio de Red de Vivencias Cristianas para la Nueva Vida en Cristo. ¿Ley o gracia? Ubícate. Veamos, cuando Jesucristo resucitó, Él fue el primero de una nueva raza de seres humanos. Él fue el primogénito de una cosecha. Él fue la primicia. Vamos a ver 1 Corintios 15:20. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí vemos cómo en la carta a los Corintios Pablo explica que Jesús fue el primero de una nueva raza de seres humanos. Él fue la primicia. Y después, claro, cuando ves esto, dices, entonces, uno lleva años en el Evangelio, has visto el desierto, cuando salieron del desierto, cuando cruzaron el desierto, has visto cuando Abraham camina buscando las tierras prometidas que Dios le había dicho, observas cuando Israel es prisionero en Egipto, observas cuando cruzan el desierto, cuando llegan a la tierra prometida. Después ves a Jesús en el Nuevo Testamento, lo ves en la cruz, lo ves que ha resucitado, lo ves que es una nueva criatura y lees definitivamente en Hebreos 10:12 que dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces vemos que Jesús está sentado en el trono hoy en día. Bueno, bien, yo acudo a la Biblia, Dios me habla, Dios me muestra cosas, pero me pregunto, ¿y yo dónde estoy ubicado? ¿Cuál es mi sitio? Hay veces que uno dice, no, yo estoy tomando la cruz y siguiendo a Cristo, o yo estoy cruzando el desierto con las pruebas las que pasaron los judíos. ¿Dónde estoy yo? Claro, y esto te hace pensar. Y esto te hace pensar, ¿dónde estoy yo? Porque si estoy en el desierto, ¿qué se me aplica a mi vida? Si estoy con Cristo, cogiendo la cruz y siguiendo a Cristo, ¿cuáles son las leyes que funcionan en mi vida? Entonces, pude comprobar en Efesios 2, 5, 6, que dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos por nuestros delitos,
Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que mi lugar hoy en día no es en el desierto, no es en Egipto, no estoy cogiendo la cruz y siguiendo a Cristo, no estoy mirando a Jesús morir en la cruz. Hoy en día yo estoy sentado a la diestra de Dios con Cristo Jesús. Ese es mi lugar. Por lo tanto, todo lo que corresponda a ese lugar es lo que yo debo vivir. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando te vas a confesar, te aplican, el cura te dice, bueno, mira a ver qué pecados usted ha cometido. Efectivamente. Y para mirar los pecados que cometes, pues lo que acudes es a la ley, porque no tienes otra manera de averiguar qué pecados has cometido. Claro, pero ¿cómo voy a aplicar la ley en mi vida si yo estoy en el trono sentado con Cristo? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que depende de donde tu fe te ubique. Uno tiene que vivir en el sitio en que estás ubicado. Por ejemplo, yo no puedo vivir la ley. No puedo aplicar la ley en mi vida. ¿Por qué motivo? Pues porque cuando Israel sale de Egipto y van por el desierto, acaban de cruzar el Mar Rojo, entonces atraviesan por situaciones difíciles, bien complicadas, que hacen que se levanten voces desde el pueblo de Israel hacia Moisés, en contra hacia Moisés, y por lo tanto hacia Dios en queja, en acusaciones que les había llevado la situación que vivían en el desierto. Entonces Moisés escucha al pueblo, se dirige a Dios y Dios le dice, no te preocupes, ve a tal sitio que allí hay agua, o ve o mañana por la mañana recibirán comida, codornices, porque quieren comer carne. Y todo funcionaba de esa manera. Pero ¿qué ocurrió cuando ellos llegan al monte Sinaí? Cuando llegan al monte Sinaí, Dios les dice, mirad, os voy a dar las leyes y van, porque esto es lo que yo entiendo que debéis vivir. Y entonces ellos les dicen, sí, no te preocupes, que las leyes, lo que tú nos digas, nosotros vamos a cumplir. Moisés sube al monte y cuando desciende, con la ley, habían creado un ídolo y estaban adorándolo. Automáticamente murieron 3.000. Y a partir de recibir la ley, ellos empezaron a sufrir juicios de Dios cada vez que cometían pecado o faltaban a la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no vino la ley, ¿verdad?, no hubo juicios de Dios. Entonces, ¿a qué me lleva a pensar esto? Que si yo aplico la ley en mi vida, evidentemente voy a sufrir los juicios por el resultado de aplicar la ley. Como dijo Jesús, así como juzgues, serás juzgados. Y para juzgar, ¿qué se usa? La ley. Sin ley no puedes juzgar a nadie, ¿verdad? Pues esto es lo que conlleva que hoy en día un cristiano
y en la Iglesia Católica lo acostumbran, use la ley. Cada vez que uses la ley, te va a producir juicio a tu vida. Pero si nosotros ya estamos en el trono, sentados con Cristo, ¿cómo voy a usar la ley? ¿Acaso es que no vino Cristo aún? Y este uso de la ley por parte de la Iglesia Católica nos ha generado una costumbre, una mala costumbre, que es pensar que para que Dios nos bendiga, que para que Dios esté con nosotros tenemos que hacer obras. Y muchas veces también en el ámbito cristiano pensamos que si no hacemos el bien, Dios no nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque la ley, si ves los mandamientos, te das cuenta que esto haz, no hagas, haz, no hagas. Pero claro, ya vino Cristo, ya murió en una cruz, ya ha resucitado, ya está sentado a la diestra del Dios Padre. Y entonces resulta que Cristo nos trajo la gracia. Y la gracia solamente es creer. No te dice haz, te dice cree. Cree, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, como personas como Rahab o Abraham, que Rahab era prostituta y encima mentirosa, pero su fe la llevó a permanecer viva cuando entraron en Jericó. O Abraham, que recibe el mandato de matar a su hijo, cosa que no agradaba a Dios, pero aún así Dios lo socorre para que no pase eso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva sencillamente a darnos cuenta que si vivimos bajo la gracia, no podemos estar aplicando la ley en ningún momento, ni siquiera para conseguir gracia. Por ejemplo, veamos Romanos 6:14. Romanos 6:14, que dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pecado ya no tiene poder en mí. Entonces, ¿para qué necesito la ley si vivo bajo la gracia? ¿Verdad? O veamos Romanos 3:20. Que dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nos damos cuenta que usando la ley nunca vamos a estar justificados delante de Dios. Quiere decir que aunque hagamos obras buenas y agradables a Dios, no nos va a justificar. ¿Por qué? Porque el único que nos justificó fue Jesús en la cruz del madero. Veamos Romanos 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que la redención de nuestros pecados nunca viene por cumplir la ley. Viene porque Cristo los pagó en la cruz del madero. Entonces, ¿para qué voy a usar la ley? Si Cristo pagó todos mis pecados. Pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Lo pagó todo. ¿Verdad? Porque ahora estamos en el año 2026 y Jesús murió en el año 33. Luego quiere decir que pagó los pecados futuros. Y ahí estoy yo. Luego entonces, vamos a ver qué dice Gálatas 2:16.
que es uno de los versículos que tengo guardados como... A ver si lo encuentro. Y en Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Veamos Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Efectivamente. Entonces vemos que yo, que ya vivo en un tiempo en el que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo está sentado en el trono, no puedo aplicar las cosas que ocurrieron hace 3.000, 4.000 años, sino que tengo que aplicar lo que hoy tengo. Y estoy sentado en el trono a la diestra de Dios, como decía el versículo. Luego entonces, ¿qué tengo que aplicar? La victoria, porque estoy en el trono con Cristo. Luego quiere decir que estoy en la victoria de lo que Cristo consiguió. Bien, aunque veamos que esto es un poco complicado, pero hay un testimonio muy sencillo que nos va a servir para dar pie a clarificar todo esto. El apóstol Pablo llega un momento, sabemos que fue un apóstol escogido por Dios para llevar una obra a cabo bien bonita con los gentiles, pero observamos que tuvo un momento en que él siente que está siendo atacado y tiene un aguijón en su carne, algo que le está produciendo dolor, se está quejando delante de Dios, y vamos a ver la respuesta de Dios. Está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Porque en el versículo 7 dice: y para que por la gracia de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un espíritu, me ha dado una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bien, esto es lo que él piensa. Respecto a los cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bien, o sea, vemos que Pablo le pide a Dios ayuda, ¿verdad? Y vemos que Dios no le soluciona el problema. Vemos que la respuesta que Dios le da no le dice: pues mira, anímate y averigua a ver qué pecados has cometido, aplícate la ley, a ver si es que has robado, a ver si es que has adulterado, a ver si es que has hecho algo. No, no le dice eso. Tampoco le soluciona el problema a Pablo. Como diciendo: bueno, pues no te preocupes, que esta mañana cuando salgas el problema estará resuelto. No lo hizo así. Al contrario, le dice: bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor con bástate mi gracia? Que Pablo conocía la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta era la clave. Conocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
qué consiguió Jesús en la cruz del Calvario para nosotros. Esto es lo importante. Nosotros tenemos que saber qué es lo que consiguió Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros y aplicarlo a nuestra vida. Esto es la gracia. La gracia es la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros debemos conocer y debemos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que nos ha dado una nueva vida, sabemos que nos ha salvado, sabemos que pagó nuestros pecados, sabemos que nos ha hecho hijos de Dios adoptados delante de Dios. Hay una serie de cosas que Cristo consiguió para nosotros en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida y creerlo por fe y vivir en esa victoria que Jesús consiguió para nosotros. Si soy hijo, ¿cómo voy a aplicar la ley a mi vida si soy un hijo? Como dijo Jesús. Entonces, esta es la clave. En Romanos 6:4, vamos allá. Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino que nosotros empezamos a andar en el momento que seguimos a Jesús, que creímos en Jesús, es un camino nuevo, nada que ver con el pasado. Es un camino que tenemos que andar. Es un camino totalmente nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este camino nuevo pasa, como dice en Efesios 3, (16 al 20), dice Pablo explicaba a los gentiles y les decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, y para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Esta es la clave. Esta es la clave. Conocer la obra completa que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Aplicarla a nuestra vida, creyéndola y conociendo a Jesucristo a través del Espíritu Santo y al Padre. Conociendo sobre todo el amor que tienen por nosotros. Esta es la clave. Aquí es donde nos tenemos que esforzar. Este es nuestro esfuerzo, conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer la obra completa en la cruz del madero. Y no andando preocupados si vamos a pecar, si no pecamos, si hacemos esto. No, porque cuando tú te acercas a Dios, Él te llena y el pecado no tiene poder sobre ti, porque estamos muertos al pecado. No tiene poder sobre nosotros. Pero si tú no estás cerca del fuego, si no estás entrando en la gracia, si no buscas lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, entonces estás vacío
y cualquier viento de doctrina te arrastra, o cualquier pecado te arrastra. Pero el reposo para mí es mirar a Cristo y creer en su obra completa por mí en la cruz del Calvario, que es la gracia. Porque si su Espíritu me llena, no me tengo que preocupar de los pecados. Aparte de que van a traer problemas, como la ley, si usas la ley. Que el Señor te bendiga.